Interamericana, la Comisión Interamericana y los gobiernos de México, de Brasil, de Chile, de Argentina, de Costa Rica, que aceptan esas recomendaciones, que incluso cambian la Constitución de acuerdo a esas recomendaciones. Entonces resulta que según ustedes esas recomendaciones no valen nada. ¿Y cómo es que otros estados soberanos las aceptan? Justamente porque el artículo 41 le da un valor. No, porque en el caso de Argentina había una sentencia previa que obligaba a Argentina a cambiar las leyes de desacato. Hay que insistir que todas estas recomendaciones, que todo esto que supuestamente, insisto, no es vinculante hacia el Estado, habla sobre leyes de desacato, que es el artículo 230. El principio número 10 de la Declaración de Principios de la Comisión Interamericana se refiere a las injurias sobre funcionarios públicos, no solo al desacato, es el 11 que se refiere al desacato. La declaración, esa declaración es como que usted y yo nos pongamos de acuerdo que se entiende por delito de abuso sexual. Y eso lo enviamos al Congreso y el Congreso dice, bueno... No, discúlpeme, no puede usted comparar lo que opinemos dos abogados con lo que opina la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ellos representan al sistema. Es una declaración de principios, no es parte de la Convención. Es un instrumento internacional. Incluso es tan constitucional este proceso que la Constitución del Ecuador establece que cuando un mejor derecho es establecido en una convención internacional, se aplicará la convención de manera directa. Es decir, y la Convención tiene como mejor derecho al honor y a la dignidad. Se ha respetado todas las garantías, se ha respetado toda la constitucionalidad en este proceso, y lo único que se refleja con este tipo, insisto, de infamias, de atacar a los jueces, atacar la probidad, es que no tienen argumentos jurídicos, es que se han equivocado y hoy por hoy son víctimas de sus propios errores. Ahora, doctor, pero aquí hay un asunto interesante. Esta cuestión es, en efecto, debatible y peor entre abogados. Pero por lo mismo, donde se pueden presentar tantos argumentos, justamente se requiere de abogados especializados, pero aquí tenemos estos abogados o estos jueces que se nombran para que actúen durante una semana y después se vayan. Entonces eso es lo que realmente asombra y lo que yo pienso que realmente no es compatible con la garantía del debido proceso, porque incluso hasta para ustedes, o sea, ¿qué garantía tienen mañana o qué seguridad tienen o están seguros ustedes de que los nuevos jueces van a estar a favor de ustedes? No, tenemos la garantía de haber desarrollado un proceso y tenemos la garantía de haber aportado todas las pruebas que reflejan que se cometió un delito y que quiénes son sus autores. A nosotros, la verdad, atacar la probidad, atacar la moralidad y atacar a los jueces, insisto, nos parece una infamia. Ahora, doctor, pero hay una cosa, hablando de las pruebas, vamos a una parte fundamental. ¿Qué es su apelación? El presidente insiste en la apelación en exigir $80 millones en lugar de 40. Pero ¿cuál es el razonamiento del juez en su sentencia para darle 40? Y es el siguiente, veamos. Dice, el querellante, economista Rafael Vicente Correa Delgado, es un profesional que tiene su familia, se le ha distinguido con múltiples títulos académicos, merced de sus estudios dentro y fuera del país, que ha sido ministro de Finanzas y actualmente es el presidente constitucional de la República, quien ha tenido a su cargo el presupuesto general del Estado, que desde el año 2007 al presente, 2011, asciende a más de $80.000 millones de los Estados Unidos de América. La administración dice que le ha sido confiada por el pueblo soberano del Ecuador, dada su intachable conducta, hoja de vida y actividades en el concierto público y privado, además de ser profesor, conferencista, destacado en foros mundiales, etcétera. A una persona de la característica del querellante, dice ser injuriado en la forma que consta en el artículo, no a las mentiras, dice sí le produce graves daños y perjuicios, tanto daño emergente porque menoscaba la confianza que las personas tienen en él y lucro cesante que guarda relación a la proyección futura que un estadista tiene en estas actividades públicas y privadas. Pero, ¿qué resulta, doctor? Que jurídicamente el daño emergente y el lucro cesante del Código Penal son de carácter patrimonial. Otra cosa es el daño moral a que se refiere el Código Civil. El emergente es un daño físico, por ejemplo, si le incendian la biblioteca. Lucro cesante, ¿cómo puede haber para un académico que realiza un servicio público sin fines de lucro? Entonces, ¿cómo es que piden $80 millones por daño emergente y lucro cesante? Si no existe, ¿cómo puede haber lucro cesante del presidente? Eso no es daño moral. Por ejemplo, eso también le pudo haber cuestionado al doctor Jofre Campaña cuando vino, que él tiene demandado al economista Correa por 5 o 10 millones de dólares. Por eso supuestamente le han dicho de revista o algo así. Es decir, y para que se entienda un poco más, un ejemplo fácil. Digamos que a una mujer la violan y producto de esa violación nace un niño. ¿Cuál es el daño emergente y el lucro cesante ahí? Exacto, es incalculable a efectos civiles. Va a quedar registrado en la historia el economista Correa durante toda su vida. Cuando deje de ser presidente,
que en su línea, en su currículum, hay una tacha de asesino. ¿Pero por qué vale 80 millones de dólares el lucro cesante del presidente? Si el presidente es un académico, es un hombre que presta un servicio público. Estamos hablando de un bien jurídico, como el honor. E insisto, esto tiene una repercusión mundial. Quedó probado en el proceso. Pero esa repercusión mundial es exagerado. El Ecuador mundialmente realmente no existe. Quedó probado en el proceso. Y por cartas diplomáticas que enviadas de distintas embajadas, por distintos organismos internacionales, la afectación que de estas supuestas conspiraciones, de estas supuestas teorías, estaban causando no solo al país, sino al economista Correa. Y todo eso quedó demostrado en el proceso. Pero demostrado que deja de percibir 80 millones de dólares de lucro cesante. No se puede hacer una valoración ex post aplicando exclusivamente la valoración de lucro cesante y emergente. Insisto, hemos probado hasta la saciedad que tratándose un bien jurídico, y por eso pongo el ejemplo de la mujer que la violan y que tiene un hijo. ¿Cómo se puede calcular ahí el lucro cesante o el daño emergente? Es decir, el daño que va... Pero usted calcula el lucro cesante del presidente porque ha manejado un presupuesto de 80 mil millones de dólares. Pero eso no es negocio de él, él no hace negocio, él presta un servicio público. Eso refleja la confianza que tienen las personas que han elegido, que han votado por él para designar ese tipo de administración. Y refleja la desconfianza que ese tipo de afirmaciones, imputaciones falsas, porque hay que recordar que se le ha imputado el delito de asesinato, se le ha imputado el delito de lesa humanidad, causa en su honor. Insisto, a nosotros no nos interesa... El asesinato no se ha imputado porque no se ha determinado como exige el Código Penal. Pero ya, para concluir con esto, doctor, además el juez fijó en 5 millones de dólares sus honorarios y los de su papá. Entonces, ahora en la apelación ustedes están pidiendo más de eso. ¿Cuánto creen? No, lógicamente que no. Se da el 5% de la cuantía de indemnización, que son 2 millones. Pero insisto, si es 80, entonces sería... No, porque se puso 40. Y es falso que hayamos apelado exclusivamente por la cuantía. Estamos apelando porque estamos defendiendo un principio, que es la libertad de expresión con responsabilidad ulterior. No con un magazine que se permite publicar fotos sin autoría. Insisto, a nosotros no nos interesa quién venga a conocer el proceso. Nunca vamos a atacar la probidad de ninguna persona. ¿Por qué? Porque hace falta leer, saber leer ¿cómo van a atacar escribir, la probidad de los jueces si los jueces coinciden con lo que ustedes dicen? ¿Por qué? Porque hace falta solo saber leer y escribir para determinar que en el artículo no a las mentiras existe injuria calumniosa, y para determinar, después de que todo este tiempo Diario El Universo ha expuesto de manera infame las noticias y las infamias que ha querido, es más que nunca autor coadyuvante de este delito. Insisto. Bueno, doctor Vera, en todo caso todo eso se tendrá que ventilar en el juicio. Ojalá, no sabemos quiénes sean los jueces, que sean amigos de quién el próximo. No, insisto, le agradezco, no tachen ese tipo de Le agradezco habernos acompañado hoy en Contacto. Muchísimas gracias. Enseguida los titulares de la prensa capitalina.